Vamos a platicar con Nelson Rubio. Él es periodista, analista político y escritor cubano-americano, radicado en Miami, en Florida. Nelson, qué gustazo saludarte y gracias por tu tiempo y tu paciencia, ¿eh? No, gracias, Oscar Mario. Siempre interesante poder escuchar y hablar también de deportes con un mexicano. Eso es fabuloso, y sobre todo cuando se habla de fútbol, ¿no? Y del mundial, con toda la expectativa que hay. Sí. Oye, yo creo que allá están mejor organizados que nosotros, pero bueno, ya será tema de otro día. Oye, cuéntanos, ¿en qué momento se encuentra ya la negociación o la relación, bueno, también negociación, entre Estados Mira, Unidos y Cuba para que finalmente y eventualmente, porque es lo que quiere Trump, pues el señor Díaz-Canel diga goodbye, ya me voy y ahí los dejo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el señor Trump, obviamente, ¿no? Mira, ciertamente, y debo comentarte, mucha información con relación a lo que se habla no ha habido. Lo cierto es que en más de casi 3 meses, con todo el tema de las presiones por parte de la administración del presidente Donald Trump, las conversaciones que supuestamente ha habido a través de los medios se ha filtrado, etcétera, pero sin embargo es primera vez que el hombre cabeza de la dictadura actualmente del régimen cubano acepta que hay conversaciones. Llamó enormemente la atención que lo dijera de manera muy suave, en un tono Exacto. Me encanta distinto. que digas eso, Nelson. Me encanta que digas eso, porque Díaz-Canel, que es un prepotente, sanguinario, obviamente, corrupto, asesino, es como todos los líderes de estos países que oprimen y asesinan a la población. Pero qué planchadito anda, muy cuate ya, ¿eh? El hombre primero devastado físicamente, hay que decirlo, Díaz-Canel demacrado, ojeroso, con una camisa que le Qué bueno, bailaba, qué bueno, qué bueno. un hombre que por demás mostraba, y tú lo dibujabas prácticamente, ¿no? Como si estuvieras haciendo un cuadro ahora mismo, y daba debilidad, evidentemente, un hombre, un corderito, obediente. Sin embargo, igual daba risa, porque al mismo tiempo decía, bueno, no, estamos en diálogo sobre la base del respeto mutuo en temas que son de sensibilidad, etcétera, etcétera, pero en las calles de Cuba la gente está pasando hambre, la gente están teniendo apenas electricidad de 2 a 3 horas diarias, no hay agua, todas las noches prácticamente hay protestas, en los llamados cacelorazos, la gente ya está saliendo a las calles nuevamente a manifestarse, pero sí llamó la atención enormemente la presencia en el foro donde se hacía, que por demás ha trascendido, que fue grabado, no fue en vivo como se había dicho, con toda la expectativa que había. Luego no hubo prensa internacional tampoco en la sala, eran puros periodistas del propio régimen castrista los que estaban supuestamente para hacer preguntas. Ninguna pregunta que hablara de qué va a pasar realmente o cómo solucionar el problema, haciendo historias de mejoramiento, de orden, de arreglar lo que no han arreglado en 57 años, donde han hecho una economía inoperante, luego tratando de hablar y agradecer de la ayuda internacional, bueno, cuando se ha sabido, y luego la hipocresía de decir, y se demostró por la propia prensa mexicana en La Habana, creo que fue Azteca América quien sacó el reportaje de la venta de los productos en varias localidades de la isla, no solo en la capital cubana, lo que donó de buena voluntad el pueblo mexicano, porque la presidenta de México, por más que se diga, representa a todo el pueblo, es el dinero de los mexicanos el que se ocupó para poder comprar, recibir donaciones, como se recogió también para llevar a las personas, y luego lo estaban vendiendo en las propias tiendas en dólares en Cuba. Una cosa que es hipócrita y dolorosa, ¿no? Porque además se están lucrando ellos, porque las empresas que venden esto en Cuba, todas son del régimen castrista, hay que decirlo de manera muy clara. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a platicar con don Nelson Rubio, periodista, analista político y escritor cubano-americano, radicado en Miami, Florida. Y mencionabas algo, Nelson, que si me permite repetir al auditorio, y bueno, te están felicitando muchísimo. Y dicen, qué bueno que un periodista de la talla de Nelson Rubio hable así de un asesino corrupto, hipócrita como es Díaz-Canel. Es que no soportan ese tipejo. Oye, además ni es líder, ni tiene carisma, fue impuesto por los Castro, pero que les encantó que dijeras que ahorita está como ratita asustada, ¿no?
Mira, realmente todo, hablando de, y hay que decirlo claramente, Oscar Mario, hay que hablar del lenguaje corporal, algo que hay expertos que ya han analizado en el día de hoy, y luego la arrogancia misma de quien miente, o sea, no sienten vergüenza de mentir a la gente. Vino a hablar, primeramente tenía que reconocerlo, de hecho tengo una colega que está dentro de Cuba, que estudiamos juntos hace más de 30 años, y hoy con mi esposa le decía, caramba, cumplo ya 30 años de graduado de la carrera, ¿entiendes? O sea, en la universidad, y en abril ahora va a ser así. Yo decía, me resulta increíble esa colega mía, una persona súper inteligente, una persona maravillosa, excelente presentadora actualmente en la televisión cubana, me comentaba ella, y tuvimos en un foro que tenemos de los alumnos, donde discutíamos nunca de política, sino que hablábamos de los años de juventud, de la familia, de que te has puesto más viejo, estás más flaco, estás canoso, no sé, ese tipo de cosas que motivaba a reunirnos. Sin embargo, ella publicó un artículo atacando al gobierno de Estados Unidos, atacando al exilio cubano, atacando a los cubanos que están en el exterior y que están abogando porque Cuba sea libre, la salida del régimen, etcétera. Ella publicó un artículo en ese chat que tenemos en WhatsApp, y yo le contesté, cosa que nunca hago. O sea, yo me prometí no hablar de política allí porque evidentemente hay muchos que están dentro de Cuba y cualquier cosa les podía perjudicar a partir de la propia censura que hay en la isla. Hoy esa dama, por decirlo de esa manera, luego que fue muy grosera contestándome, yo le contesté como un caballero, pero con toda la fuerza del mundo, quien es cómplice de un asesino es tan asesino como el cómplice, y el que no mira el dolor del pueblo, las madres que no tienen que comer, las personas falleciendo porque no hay atención médica, porque toda la mentira de la revolución castrista se ha caído y el mundo lo ha podido ver, y lastimosamente han tenido que pasar 67 años para que la dictadura esté en la situación que está hoy, donde tienen deudas multimillonarias con el pueblo mexicano, vuelvo a decirlo, no con el gobierno de México, sino con el pueblo mexicano. Hay una deuda enorme en cientos de millones de dólares, a pesar de que se le ha ido perdonando a lo largo del tiempo, hablando de México concretamente, pero en el Club de París tienen deudas de miles de millones de dólares, en 1000 lugares deben, a los propios soviéticos de la época soviética o en la Rusia actual, igualmente en Asia, en América Latina, a varios países le deben millones de dólares, porque no pagan, son malos en todo esto, son inoperantes económicamente. Y a esta muchacha hoy publicó en sus propias redes sentirse decepcionada totalmente. Ella habló del periodismo revolucionario, o sea, montada en la misma tribuna, pero tener que aceptar que Díaz-Canel, ella lo puso. Yo pienso que le va a costar dentro de Cuba ese post que ella hizo en sus redes sociales, porque no se permite que hablen los periodistas en Cuba y la gente que, bueno, luego se entrega. Pero Díaz-Canel salió así, como rata, mintiéndole al pueblo, engañando a la gente, sin presentar ningún tipo de solución, culpando a Estados Unidos del problema energético que tiene la isla, culpando a Estados Unidos. O sea, nada que ver. O sea, Cuba no funciona porque no funciona, sencillamente porque ellos se han dedicado a hacerse ricos, ellos se han dedicado a sacar el dinero fuera del país. Los Castros han comprado propiedades en cualquier parte del mundo, tienen propiedades en Italia, en España, en el propio México, en Sudamérica, tienen propiedades en Chile, en Brasil, en Argentina. O sea, ellos han ido sacando su dinero de la isla, dinero en Bahamas, dinero en 1000 lugares, en República Dominicana han hecho inversiones. O sea, ellos han sacado el dinero todo del pueblo cubano. Pero hoy salió con esa estampa, y luego que terminó todo se vistió de uniforme y salió arrogantemente a hablar igualmente de la guerra de todo el pueblo y defender y no sé qué. O sea, el cubano está obstinado, el cubano de a pie no tiene más opción en este momento que o salir a protestar o salir a rechazar todo lo que está haciendo la dictadura, porque es triste ver un pueblo. Cuando un pueblo pierde los valores, cuando un pueblo tú ves que realmente ha sido intimidado, reprimido, encarcelado. Ayer salieron diciendo, antes de esta grabación que pusieron hoy, porque ya se confirmó que no era en vivo, que todo fue un circo montado para dar la imagen y al final confesar que estaban realmente dialogando con Estados Unidos. Aquí el rechazo ha sido enorme dentro de la comunidad cubana, y también otras comunidades de los venezolanos han salido apoyando al pueblo cubano, burlándose de esta farsa que fue la conferencia de prensa hoy. Y como te decía, no había un solo medio internacional en esta conferencia de prensa. No había un solo medio del mundo que pudiera hacerlo. Ayer anunciaban la liberación de presos en Cuba por mediación del Vaticano. Ahora sale la lista de los más de 1200 presos políticos que hay en Cuba.
únicamente 7 presos políticos fueron liberados en el día de hoy, 5 de los que participaron en las manifestaciones del 11 de julio, que ese mismo Díaz-Canel, hoy debilucho, hoy acobardado, realmente lo que hizo en aquel momento fue dar la orden de que mataran a los cubanos que estaban en las calles protestando, pidiendo libertad. Es triste tener que estar contando esto de esta manera por la complicidad que ha habido del mundo con la dictadura castrista, por la complicidad que ha habido del mundo, porque yo digo siempre, la libertad es lo más preciado que puede tener un ser humano. La gente se alimenta, sale, es emprendedora, puede crecer humanamente. En todas las sociedades hay ricos, pobres, gente de clase media, lo hay. Uno no puede ser ciego y lo hay. Uno no puede negar que hay de todo, pero son malos gobiernos que luego no administran bien, no llega a la gente las cosas o utilizan el dinero del propio pueblo, porque el contribuyente es el que hace con sus impuestos que el gobierno pueda disponer de dinero para poder hacer proyectos y luego te lo dan a manera de programas y engaños para mantener un voto, para tener comprado voluntades. Y es triste, ¿no?, que la sociedad se mueva de esa manera. Pero hoy vimos a un Díaz-Canel débil, a un Díaz-Canel que no se sabe qué puede ocurrir. Vimos al nieto de Raúl Castro, porque fue en México donde se destapó la información con relación a los diálogos que inicialmente se dieron en México, en territorio mexicano, entre el gobierno de Estados Unidos, con la participación del hijo de Raúl Castro. Luego sale a la luz que también el nieto, que es además el nieto favorito, el escolta, etcétera, etcétera. Raúl Castro no tiene futuro, es un hombre que tiene cáncer, todo el mundo lo sabe, tiene problemas del hígado grave, es un hombre que tiene 95 años de edad. Están tratando de salvarse los Castros, están tratando, y los Castros tradicionalmente han traicionado a todo el que han podido. Ellos lo han hecho y está el general Ochoa, está los hermanos La Guardia en su momento, cuando el mundo entero descubrió que ellos estaban vinculados al narcotráfico, cuando ellos sabían que estaban aliados con los cárteles para facilitar a través de las aguas cercanas a Cuba la llegada de droga, la entrada de drogas a Estados Unidos. Simplemente fusilaron a toda esta gente diciendo que estaban vinculados al narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y así en la historia de Cuba hay muchos de esos casos. Pero hoy vimos a un Díaz-Canel débil. ¿Qué va a pasar a ciencia cierta con estas conversaciones? Debo decirte que acá la gente dice que la única vía real para que pueda haber inversión económica, Cuba necesita miles de millones de dólares para poder recuperar su economía, Cuba necesita miles de millones de dólares para poder echar adelante, pero tiene que haber un cambio político real. La gente acá dice, no aceptamos, los mismos cubanos, pero los congresistas, los demócratas es otra historia. Hoy sacaron una propuesta de ley que va a debatirse en el Senado y luego en la Cámara de Representantes, obviamente, para impedir que Donald Trump pueda tomar acciones militares contra Cuba, cosa que también me parece, vaya, es el colmo realmente de esa postura de parte de ellos, más allá de que Donald Trump tiene por ley y según la propia Constitución, en caso de una emergencia puede intervenir militarmente y se puede comunicar, como ocurrió en el caso de Irán, a determinadas personas. Tú no puedes hacer una operación militar y ponerla públicamente delante de todos, y eso está claro para cualquiera. Sin embargo, hay resistencia de un lado, un grupo mínimo, debo decir, dentro de la Cámara de Representantes y el Congreso, los demócratas en esencia, pero la mayoría de los cubanos acá, hoy en mi programa, yo hacía una encuesta, 88% de las personas veía como única salida al problema cubano con la intervención de Estados Unidos o de otros países incluso. Yo le hacía a la gente la opción, el 88% dijo que la vía militar era la única opción para una salida real en Cuba. Y es lo que se está viviendo realmente, o sea, el ridículo de Miguel Díaz-Canel, la falta de respuestas al pueblo cubano en medio de toda la crisis que está viviendo el país, la falta de respuesta o soluciones a los problemas gravísimos de alimentación, de medicamentos, de infraestructura, de todo prácticamente, y lo fundamental, libertad. Un país donde 67 años sin elecciones reales, un país donde se hacían unas elecciones que eran un circo montado por el propio gobierno y donde el pueblo no tenía acceso, porque según ellos su sistema era perfecto, a la elección del presidente. Los diputados a la Asamblea Nacional eran designados por el propio Partido Comunista de Cuba. O sea, la situación histórica de Cuba, más allá de el romanticismo, por decirlo de alguna manera, Oscar Mario, con el socialismo, con la idea que si el Che Guevara, que si toda esta cosa noctámbula, por decirlo de alguna manera, romántica, uno dice, no le ha aportado nada al pueblo cubano. No es posible que un sistema como lo quieren vender, que hablaba supuestamente de igualdad, lo que ha hecho es incrementar la desigualdad en Cuba, incrementar la pobreza. O sea, todos somos iguales, todos pobres. O sea, es una filosofía rara
de pensamiento revolucionario, perdón, abro, cierro comillas, pero triste realmente. No puede haber solución al problema cubano, no puede haber realmente inversión extranjera real. Ahora mismo le deben dinero a la mayoría de las empresas que están acreditadas en Cuba, que están con negocios con la dictadura castrista, no le están pagando, no le están permitiendo utilizar el dinero que tienen en bancos cubanos. O sea, es tan inoperante todo, tan lamentablemente triste, ¿no? La situación que está viviendo el cubano de a pie hoy, y todos en la isla, todos, excepto la cúpula, que sigue viviendo en su aire acondicionado, teniendo electricidad de manera permanente, con plantas eléctricas, etcétera, etcétera. El resto de la población cubana vive en la miseria. Es a lo que ha llevado el país. Lamentablemente, hoy vimos ciertamente un Díaz-Canel débil, lo reitero, un Díaz-Canel destruido, un Díaz-Canel que lo que generó en el pueblo, hay memes, que la gente se está burlando de él. Es increíble realmente, porque no aportó nada. Fue un circo mal montado, una carpa cayéndose, como se está cayendo la propia revolución o la propia dictadura. Y de hecho, en el mercado de apuestas, a través con las criptomonedas, 67% está apostando por la salida de Miguel Díaz-Canel del poder. Los Castros pueden sacrificarlo perfectamente a él, irse ellos. Nadie sabe qué puede ocurrir realmente. No se sabe tampoco cómo puede ser un gobierno de transición. Hay un grupo de organizaciones de exiliados cubanos y las organizaciones opositoras dentro de Cuba que han hablado de la conformación de un gobierno de transición para poder ayudar. Estados Unidos ha dicho que puede ayudar, que puede cooperar, que el mundo puede dar, que se pueden llegar a acuerdos con el apoyo de Estados Unidos para negociar la deuda que tiene Cuba como país, no el pueblo cubano, porque la dictadura es quien ha dilapidado todo esto. Y de verdad, gracias por estar preocupado por el tema también, por hablar del modo que has hablado de la dictadura que hay en mi país. Yo más de 30 años vivo fuera de Cuba ya, y de verdad me da gusto poder escuchar que hay gente que está preocupado por lo que están viviendo los cubanos, viendo lo que está ocurriendo, y luego cuando de manera indirecta hacen cómplice al pueblo mexicano a través del gobierno de esto, ¿no?, que se está viviendo, de la supuesta solidaridad, la aberración ideológica que al final me parece triste. Eso de los pobres y la manipulación socialistoide de la gente en función de quitarle al rico, darle al pobre, hacer, no, que cada cual pague los impuestos que tiene que pagar por los ingresos que tiene, que se trate de hacer una economía que sea para todos. Yo tengo criterios que no quisiera tampoco implicarme de esa manera, pero igual, yo digo, México es un país fabuloso. Yo estudié en la UDLA, en Puebla, en la Universidad de las Américas, hice la maestría mía en administración de empresas igualmente, y cosa que agradezco al pueblo mexicano igualmente, aunque estudié pagando mis estudios, estando ya en Estados Unidos, toda esta historia, pero dije, bueno, me dio gusto poder hacerlo. Digo, México tiene la capacidad en todos los sentidos de hacer para su gente. El imitar modelos que no son, los partidos tradicionales en México han cometido errores que han llevado a que estos gobiernos, como es el caso de Morena, lleguen al poder. Es mi opinión personal, no sé realmente cómo enfocarlo, pero creo que ha sido un error histórico, en mi opinión personal, la llegada al poder de esta izquierda absurdamente populista, que no resuelve al final los problemas, que trata igualmente de comprar voluntades con programas que me parecen injustos a la larga, porque unos están pagando por otros que en muchos casos no están haciendo, no están produciendo, no están aportando al país. México tiene de todo en recursos, tiene turismo, y sobre todo tiene la gente, mi opinión personal, tiene la gente con mucho deseo, es emprendedora, es comprometida, es trabajadora, que hay de todo como en cualquier país. No me gusta el gentilicio del país, que si eres cubano, que si eres mexicano, que si eres estadounidense o colombiano, de donde quieras mencionarlo. No me gusta utilizarlo. Hay gente buena, hay gente mala en cualquier país. Lamentablemente a los cubanos nos ha tocado vivir 67 años de dictadura en el poder, un sueño que llegó con esos mismos cantos de sirenas, con todo esto, y es triste lo que ha tocado vivir al cubano por tantos años. De verdad que yo tengo esperanza en que pueda haber un cambio. La comunidad cubana le está exigiendo al presidente Donald Trump, le está pidiendo igualmente al presidente Donald Trump que no haga ningún tipo de concesión económica mientras no haya un cambio político real dentro de Cuba. La visión, la perspectiva de la gente es una Cuba que puede ser próspera, una Cuba que puede crecer, una Cuba en la que se va a poder invertir, una Cuba en la que hay que hacer y cambiar mucho, empezando por la mentalidad de muchas gentes, tratando de educar a la gente en los valores verdaderamente democráticos, en el respeto a los valores de la familia, de la fe. Hay muchas cosas que se han perdido lamentablemente
por la aberración de la ideología comunista, la aberración de la dictadura, que al final se distanció también de todo ese sueño, porque no puede ser concebido, y quien conozca realmente que supuestamente representa el comunismo, la historia del mundo ha demostrado que ningún comunismo que ha existido ha sido bueno para su pueblo, ni el comunismo en la Europa Oriental, ni el comunismo en Rusia, ni el socialismo del siglo XXI de Chávez en los países de América Latina, con ese boom que se dio en algún momento. Y bueno, el caso de mi país, 67 años de dictadura, que no ha sido nada bueno, más allá de todo lo que decían de logros en la educación, en la salud, en el deporte, etcétera, etcétera. La gente no vive únicamente de eso, la gente vive sintiéndose libre, la gente crea mejor siendo libre, la gente, y es lo que es el sueño que tenemos, y perdona la pasión que no te he dado chance de hablar, Oscar No, Mario. qué bueno. Además, con toda la razón, estamos recibiendo muchos comentarios. Yo quiero juntar dos o tres, te lo voy a decir en mis palabras. Dicen, tiene toda la razón Nelson Rubio. Dice, ningún país que ha sufrido una revolución, entre comillas, históricamente, termina por hacerle justicia a la población. En la mayoría de los casos, aquí te ponen 98%, no sé por qué, pero puede ser el 100%. Los líderes revolucionarios traicionan a su gente y terminan más ricos y corruptos que los que supuestamente estaban denostando y maltratando al pueblo. Que es que la historia sí va, lo que tú decías. Ve, por ejemplo, pues aquí nuestro vecinito de Nicaragua, el asqueroso tipejo revolucionario guerrillero de Daniel Ortega y su esposa, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Son dueños de más de la mitad de Nicaragua. La familia Ortega ha copado casi un porciento importantísimo todos los sectores de la economía. Donde quiera ellos están. Se adueñaron de los medios de comunicación, se adueñaron del sector metalúrgico, se adueñaron del sector ganadero, se adueñaron de cuanta cosa hay que fuera productiva, a la que se le pudiera sacar dinero. La familia Ortega Murillo son los dueños, y eso es una realidad, ¿entiendes? Y como en Cuba los Castros, es que hay que decirlo de esa manera. Ellos montaron un engranaje para Cuba, por ejemplo, con las empresas que manejan el turismo, militares del entorno de la familia de los Castros. El principal, que bueno, falleció, era el esposo de una de las hijas de Raúl Castro, concretamente. Bueno, el padre del tal Cangrejo, este muchacho que era el escolta, el que estaba hoy sentado con una parsimonia rarísima, un tipo que por demás mucha gente considera no tiene ni siquiera el coeficiente de inteligencia real. O sea, a mí se me hace dudoso que pueda estar negociando el gobierno de Estados Unidos con un tipo como él, o como el hijo igualmente, otro tipo frustrado, el tuerto como le dicen igualmente. O sea, hay una historia detrás de todo esto, y luego tú miras lo que hacen estos gobiernos, o lo que ha hecho este gobierno cubano. Recientemente el presidente Noboa, el nuevo presidente de Ecuador, lo acusó, los dijo, por estar incluso con cosas vinculadas a acciones armadas dentro del Ecuador, haciendo trabajo subversivo, y así lo han hecho tradicionalmente en todas las embajadas. México no está exenta de eso. O sea, tienen uno de los centros de inteligencia más importantes justamente en México, en la influencia, en los vínculos económicos, un poco tratando de lavarse la cara, la mentira con las misiones médicas esclavas. O sea, yo creo que es positivo que se le pueda dar, pero cuando hay médicos mexicanos capaces, cuando hay personal de la salud dentro de México capaz, que no tiene empleo y que puede dedicarse a trabajar en estos lugares también para ayudar a la gente en sectores más necesitados, o establecer programas o convocatorias a nivel internacional. Pero este tipo de negocio en el que únicamente salía beneficiada la dictadura castrista, porque los médicos no recibían prácticamente nada, un porciento mínimo del dinero que pagaba el gobierno mexicano. Es triste, Oscar Mario, cuando se ha visto todo esto. Ellos se enriquecen y realmente el pueblo sigue sufriendo. Hoy, a esta hora, en Cuba, en cualquiera de las provincias, puedes buscar en redes sociales, hay gente en las calles, hay gente tocando, y el disgusto es peor al ver la mentira. No creo que muchos cubanos hayan podido ver esta intervención de Miguel Díaz-Canel de manera directa, porque está el país en apagón prácticamente. O sea, es toda una mentira para el exterior, para tratar de hacer. Yo estaba al aire en el momento y estábamos pendientes para tratar de sacar, y me fue tan repulsivo que mandé a sacarlo del aire, porque dije, no aguanto una mentira más. Tenemos 2 minutitos. Qué extraordinaria crónica e historia de la realidad que padecen los cubanos has hecho tú también como cubano. Oye,
pero rápidamente en dos minutitos decían, me están escribiendo tanto, dice el descarado narcotraficante ladrón de Maduro, dice, se le han encontrado en cuentas más de 3,200 millones de dólares. Vete a saber cuánto más tiene, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema el ejemplo de Nicolás Maduro, muy cercano. Oye, y por último, escribe una mujer, rápido, ya con esto termino, que se llama Camila Alfaro Castelló. Dice, yo soy cubana, vivo entre Miami y México. Dice, extraordinario lo que ha dicho el periodista desde Miami, o sea, tú, y dicen, a ver, si el imbécil narcotraficante de Díaz-Canel, más que narcotraficante, yo diría que es un corrupto ladrón sanguinario, pero bueno, si Díaz-Canel dice que se va a respetar la soberanía, fíjate lo interesante que dice esta mujer, la soberanía del pueblo cubano lo que quiere es la libertad y que se larguen esta bola de ladrones. Pues que respeten la soberanía, que se larguen, ¿no? Totalmente de acuerdo con esta señora y lo pido igual como cubano y perdonen si vieron el apasionamiento, pero no puedo hablar de la realidad de mi país y tratar de ser del todo el objetivo que quiera la gente, pero no he dicho más que la verdad. Les digo de corazón y pensando en lo que está viviendo mi gente, el dolor que se ve cada día. Al extremo, un amigo mío con su hijo, y te digo rapidísimo la historia, me llamó hace 2 días la situación, el hermano muere de chikungunya, esta situación de salud grave, esta pandemia que se está dando en Cuba, y no pudieron entregarle el cuerpo porque no había caja para enterrarlo, no había urna para enterrarlo, tuvieron una caja de cartón, eso es el colmo ya. Antes de que llegue la pausa, yo espero hablar contigo en unas 3-4 semanas, una vez que derroquen al régimen de esta bola.